estoy grabando. Impuesto a renta. Margen de contribución. Voy a anotar. Voy a dejar esta aquí. No sé. Ok, voy a explicar. Primero vamos a entender la palabra operacional, porque ahí aparece ingreso operacional, gastos operacionales. Operacional significa proveniente del negocio. Por ejemplo, ingreso operacional significaría ingresos provenientes del negocio, de la actividad de la empresa. Porque también la empresa puede percibir otros ingresos, pero que no son del negocio. Por ejemplo, no sé, tiene un arriendo, tiene una bodega y la está arrendando. ¿Proviene del negocio, no de las ventas? No. Ahí sería arriendo, no sé. Que son ingresos de la empresa, pero que no provienen del negocio de la empresa. Entonces, el mismo concepto para los gastos. ¿Qué significaría gastos operacionales? ¿Cómo lo podríamos decir? Gastos provenientes del negocio. Y gastos no operacionales, gastos que no provienen del negocio. Después tenemos de aquí unas siglas. UAII significa, que lo noten, utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, si analizamos la estructura, dice ingreso operacional más ingreso no operacional menos costo por venta igual a margen de contribución. A ese margen de contribución le deducimos los gastos, que serían menos gastos operacionales y no operacionales, y nos dice que nos da la utilidad antes de intereses e impuestos. Menos de eso, después de eso, menos gastos financieros, que vendrían siendo los intereses, ¿qué nos da? Utilidad antes de impuestos. Y sigue una lógica, menos el impuesto de renta, utilidad neta. ¿Bien? En alguna bibliografía aparece como BAI,
que vendría siendo beneficios antes de intereses y impuestos, pero nosotros vamos a utilizar utilidad antes de intereses y impuestos. Esto es muy importante, los gastos financieros, porque las empresas tienen un beneficio tributario que les permite deducir o bajar la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? Utilidad antes de impuestos, porque aquí sobre esto se calcula el impuesto, ¿no? Se aplica el impuesto de renta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Para pagar menos impuestos, comienzan a inflar esto o esto. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, donación a la Fundación Teletón. ¿Cómo vendría siendo? Un gasto no operacional. Porque es un gasto no relacionado a la empresa, ¿sí? Y como son tan bondadosos, ¿cuál es el beneficio que ellos obtienen con ese aporte a la Teletón? Bajar la base impositiva sobre la que se calcula el impuesto a la renta. ¿Ok? Por estos gastos financieros, los impuestos internos solamente puedes reducir aquellos gastos financieros. Hablamos de gastos financieros o intereses. ¿Ya? Los intereses que pagan por la deuda, siempre y cuando sea para la compra de bienes de capital. ¿Ok? Ya sabemos lo que era bienes de capital, ¿o no? ¿Ya? ¿Qué es un bien de capital? ¿Ya? Recuerden, activos fijos cuyo uso genera ganancia en sí mismo. Ya, vamos con números. Esto de aquí, la utilidad antes de impuesto, me tiene que dar lo mismo que la utilidad del balance. Por eso dice unificación, todos los estados financieros tienen que ser uniformes, unificados, o sea, no puede haber contradicciones entre ellos. Ya, ok. De acá, el balance alimenta el estado. ¿Bien? Ingreso operacional me está hablando de cuentas de ganancia. ¿Qué cuentas de ganancia tenemos? Ingreso por 20. 13 008 401. Ingreso operacional no tenemos, ninguna cuenta me habla de eso, ¿cierto? Por lo tanto, nada. ¿Podemos saber el costo por venta, no? Sí. ¿Dónde está? 8.328.000. Costo por venta. Recuerden entre paréntesis lo que se resta para poder diferenciar. Y ya podemos sacar el margen de contribución. Si me ayudan ahí con la calculadora, por favor. 4.680.401. 4 millones 680, ¿Ya? 401. 201. 401. 401. Ya. Ok. Después vienen menos gastos operacionales. No tenemos ningún gasto que no sea operacional, porque la mantención de la maquinaria tiene que ver con el negocio, porque claro, todo tiene que ver con el negocio. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los gastos. Sumemos los gastos. Todos los gastos que tenemos. ¿Cuánto? 970.000. 554. 554. ¿Qué están abajo? No, porque No, el costo por venta no va. No va a eso. No tenemos pérdida, ¿cierto? Yo a simple vista, ¿por qué me di cuenta que está mal? Porque va a dar negativo. Porque tenemos mayores gastos que ingresos. Algo revisemos.
Gasto de 1.000.000 y tanto. ¿Y gasto? ¿Qué es lo que no tenemos que sumar de los gastos? Los ventas. Ya está ya, ¿no? Sí. Sí. Todas las otras cuentas de pérdida ingresan lo que es gasto operacional. Gasto de administración y venta. 1.642.554. 1.000.000, 642. ¿ya? 554. ¿Ok? Gastos operacionales no tenemos, al menos no hay ninguna cuenta que refleje. Y sacamos ahora la utilidad. Fíjese por qué se llama utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 3.037.847. 0.37, 847. 847. Gastos financieros, esta empresa no me representa ninguna cuenta de gasto financiero, por lo tanto, 0, ¿no? ¿Cuál sería mi utilidad antes de impuesto? La misma. 3.037. Ya, y aquí tenemos que comprobar que esta utilidad antes de impuestos sea igual a la utilidad que nos refleja el balance. Sí, de la misma. ¿La misma? Estamos bien Sí, entonces. ¿Ok? Y aquí vamos a sacar ahora el impuesto a la renta. Apliquen el 25%. 759.462. Vamos a ver la utilidad neta de la empresa. $2.278.385. Profe, ¿por qué da igual que la utilidad? Si en la utilidad están los costos por venta. Pues acá también está reflejado. Solo que está arriba. También está reflejado. Cambia de estructura, ¿no? Cambia de estructura. Hagan grupos, trabajen en el ejercicio número 2. Próxima clase partimos de aquí, ¿sí? Nueva materia. Ya.